Pues regresamos a la Mesa 67, escucharon una misa guerrillera de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, quien es un poeta que es de la generación de los 40, vaya, que ha pasado, que ha corrido agua sobre el río, identificado claramente con la teología de la liberación, un poeta que además lleva el hábito, que justamente desarrolló todo su potencial desde la poesía nicaragüense y vaya, tuvo bastante influencia, vivió un tiempo aquí en Cuernavaca, Morelos, después se traslada a Estados Unidos y ahí es justo donde logra pues su fuerza. Aquí en México, las publicaciones hechas en México son de bastante valía, que lo llevan pues a tener un lugar dentro de los poetas grandes. Eh, es un poeta, desde mi punto de vista, que está preocupado por esta situación social sobre la pobreza, está muy apegado a esto, pero además también, no sé cómo veas, Eddie, esta forma en cómo retrata al heroísmo, a esta situación, eh, hace una situación respecto a Sandino, eh, en contra de Somoza. Acordarémonos que Cardenal forma parte del gobierno revolucionario, es ministro de Cultura, va a ser ministro de Cultura de 1979 a 1986 y él tiene bastantes pleitos con la cúpula del Vaticano y que finalmente lo que establece su poesía es este encuentro con la gente, con la palabra, con parte de la esperanza, pero siempre desde estos bordes marginales, como tratando de recuperarlos. Eh, ¿Tú cómo ves a Cardenal ya, que, vaya, ya tiene sus ayeres, ¿no? Eddie, ¿estás ahí? Eddie. Tania, bueno, pues, ¿cómo ves a Cardenal? ¿Qué te parece la poesía de Ernesto? Bueno, a mí, más que hablar de la poesía, me gustaría hablar de él como bueno, un personaje eh, poco común, ¿no? Característico de un periodo bastante complicado para América Latina, ¿no? Todo este proceso de la Guerra Sucia. En el caso de Ernesto Cardenal, bueno, o sea, sin temor alguno, expresando una vinculación entre lo que tiene que ver con la religión y con la vida revolucionaria, ¿no? O sea, esa mezcla o ese, digamos, binomio pocas veces entendido y pocas veces visto. Entonces, me parece que representa una especificidad muy importante para América Latina que logra amalgamar tanto la religión como el pensamiento revolucionario. E incluso no solamente esta aportación en términos marxistas de llevar la praxis junto con la cuestión de elaborar y construir y aportar, ¿no? Tanto en términos de la poesía como en términos de la teología de la liberación. Entonces, yo me quedo más con esta parte o me gustaría como más dialogar en ese sentido, ¿no? En donde, bueno, Ernesto Cardenal le toca experimentar una fase bastante complicada para América Latina, y él ve y le toca experimentar cómo llega la revolución en el caso de Nicaragua y cómo también hay un proceso también en 1954 en donde acompaña el derrocar a este dictador Anastasio Somoza, ¿no? Entonces acompaña la vida política con la vida religiosa y con la vida en términos de dedicados hacia la cuestión literaria, ¿no? Sí, mira, Tania, inclusive esta situación, voy a leer un fragmento de un poema que le hace a Sandino y habla sobre Somoza, ¿no? Dice, Giza bandido, decía Somoza, a bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir,
Somoza le llamaba Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades. Y Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal, y sus hombres titiritando de frío en las montañas, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para libertar a Nicaragua, mientras en la casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Claro que no es, dice el ministro americano riendo, pero le llamamos bandolero en sentido técnico. Este fragmento de esta poesía, digamos, bastante comprometida, eh, que hace pues la imagen esencial de este heroísmo que buscaba de una u otra forma poner sobre la mesa eh, eh, Ernesto Cardenal. Me parece que es muy interesante porque se va a las armas también con la palabra. Tú, Eddie, ¿qué dirías respecto de eso? Bueno, mira, son 90 años de celebrar a este personaje, a este que sí podemos considerar como uno de los grandes poetas de América Latina. Y considero que son básicamente dos los motivos de esta celebración, de la celebración de su vida. El primero tiene que ver con que su trayectoria, su posición política enmarca muy bien, digamos, un contexto cultural e intelectual del área, con todas sus contradicciones y con todos sus límites, pero también con todos sus alcances y esperanzas. En ese sentido, es necesario recordar cómo la estancia de Cardenal en México es de particular relevancia porque Cardenal dice que aquí fue donde se convirtió en revolucionario. Y aquí es también donde hay que recordar cómo los estudios que tuvo en la universidad, el contexto de discusión política que había en esa época en la que llega en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues es fundamental para su contacto, para su primer contacto con el marxismo. Él declara que él se vuelve comunista, se vuelve de izquierda después de esta estancia en México. Entonces, recordemos cómo después se va a Estados Unidos, donde ahí desarrolla sus intereses, desarrolla su vocación religiosa, y después regresa a América Latina, regresa al sur, y hacia 1970 se encuentra con la Revolución Cubana. Y ahí es donde comienza a aparecer el cardenal, el Ernesto Cardenal activista. En el 71 viaja a Chile y apoya al gobierno de la Unidad Popular. En 1973, en el Tribunal Russell, condena la represión hacia América Latina y condena también el gobierno dictatorial de Somoza. Y entonces, bueno, a partir de 1977 se declara parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y después, precisamente con la victoria en 1979, se vuelve ministro de Cultura. Entonces, ese es todo este recorrido, el recorrido desde el arte, desde la crítica, el que lo va acercando a una militancia política aún mayor. Ahora, a mí me parece que es... Eh, Creo que otra vez, Eddie. Se fue. Yo quería como igual Hola, hola. En un sentido ilustrativo llama la atención la amonestación que recibe por parte de Juan Pablo II, ¿no? En el 83, en la propia Nicaragua, ¿no? Justamente por mezclar la religión con la revolución sandinista, ¿no? O sea, caer como en esta casi que especie de herejía. Entonces, el entronque solo puede entenderse a partir de la comprensión de la teología de la liberación. Adelante, Eddie. Sí, nada más para cerrar el bloque, nada más quiero recordar cómo hacia 1992, cuando Cardenal era ministro de Cultura, estuvo involucrado en la celebración del quinto centenario del choque de América con Europa, y la posición de Ernesto Cardenal fue completamente crítica. Señaló cómo no debía tener el carácter de una fiesta ni de una celebración, sino pues se ponía a poner de relevancia pues la parte del saqueo, la parte de la invasión y de los asesinatos de los colonizadores. Entonces, bueno, en esta experiencia
surgió entonces impulsó una posición que unificó las demás posiciones de los demás ministros de Cultura y de hecho Estados Unidos estaba participando en estas celebraciones y quería tener voz y voto en las reuniones. Y bueno, debido a esta lucha, pues Estados Unidos únicamente se quedó con voz, sin ningún voto. Entonces esto nos habla del carácter de este personaje. Evidentemente hay una vena humanista muy, muy profunda en su poesía, que tiene que ver con la religión. Y él ha dicho que lo que ha acercado, lo que a él le permite el acercamiento con el marxismo es la parte del amor. Y si podemos ahí recordar las palabras del Che, que bueno, fundamentalmente la revolución está impulsada por amor. Y bueno, ese amor en Ernesto Cardenales lleva en sus actos, en su poesía, a una relación religiosa, ¿no? Él concibe a Dios sobre todo como amor, como generosidad y humanismo, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno, esto es fí- lo que me parece que hay que celebrar. fíjate es que justo esto que estás mencionando al final, eh, les leeré un poema que Roberto Bolaño hace respecto a Ernesto Cardenal. Y creo que trata de resaltar esta posición sobre el amor, y lo hace de una forma pues bastante cruda respecto de las posiciones de avanzada de Ernesto Cardenal. El poema se llama Ernesto Cardenal y yo. Iba caminando, sudado y con el pelo pegado en la cara, cuando vi a Ernesto Cardenal que venía en dirección contraria. Y a modo de saludo le dije: Padre, en el reino de los cielos, que es el comunismo, ¿tienen un sitio los homosexuales? Sí, dijo él. ¿Y los masturbadores impenitentes? Los esclavos del sexo, los bromistas del sexo, los sadomasoquistas, las putas, los fanáticos de los enemas, los que ya no pueden más, los que ya no pueden más. Y Cardenal dijo sí. Y yo levanté la vista y las nubes parecían sonrisas de gatos levemente rosadas, y los árboles que pespemputeaban la colina que hemos de subir, agitaban las ramas. Los árboles salvajes, como diciendo algún día, más temprano que tarde, has de venir a mis brazos gomosos, a mis brazos sermentosos, a mis brazos fríos, una frialdad vegetal que te erizará los pelos. Eh, pues este es un poema pues bastante interesante de Roberto Bolaño respecto del Cardenal, ¿no? O sea, esta imagen de cómo Cardenal protegía o protege desde su discurso tan poderoso estos excluidos que no están dentro de las misas tradicionales de la cúpula, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos de este bloque, Eddie, nos despedimos de este bloque, Tania. Vamos a continuar con el proceso de beatificación de Monseñor Arnulfo Romero, y regresamos. Esto es Alameda 67. Los dejamos con eh, un fragmento de Canto Cósmico en palabras de Ernesto Cardenal, y regresamos.